El Evangelio según Mateo, capítulo 19. Capítulo 19, versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición de poder aprender de tu palabra. Gracias por la lectura de tu palabra, porque tu palabra es nuestra regla de fe y de práctica. Los niños la han cantado, lo han expresado a través de versos bíblicos. Te ruego que en esta tarde tu Espíritu Santo nos edifique a través de las enseñanzas que tú quieres compartir con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, damos gracias al Señor. En esta tarde nosotros queremos hablar de un tema que es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta en nuestra iglesia, y es acerca de los matrimonios. En esta ocasión, el título de este sermón es una invitación a ver el matrimonio a través de la cruz de Cristo, porque nosotros creemos que de esa manera, metafóricamente hablando, pudiéramos haber llamado el sermón el matrimonio a través del Evangelio de Cristo. Nosotros creemos que eso puede hacer la diferencia en una familia cristiana, en un matrimonio. Cuando Dios es el centro de ese matrimonio y de esa familia, y cuando el matrimonio está edificado a través de la cruz, a través del Evangelio. Hay una enseñanza que queremos compartir en esta tarde, y es que el matrimonio en la obra redentora muestra el poder del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos qué lugar tiene el matrimonio dentro de la obra redentora, y cuando estamos hablando de la obra redentora estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, dentro del plan de Dios. Algunos creen que el matrimonio simplemente surgió porque el hombre estaba solo. El hombre después se aburrió, se cansó, se fatigó, pero no es realmente la verdad bíblica. La verdad bíblica es que el matrimonio es la primera institución que Dios crea y muestra el poder del Evangelio, o muestra la eficacia de la presencia de Dios en el matrimonio. Porque cuando la presencia de Dios está en el matrimonio, hay una gran diferencia. Ahora, ¿de qué manera hay una relación entre el Evangelio y nuestros matrimonios? Quizá uno se pregunta, ¿cómo podemos relacionar el Evangelio con el matrimonio? La verdad es que usted que nos está visitando hoy, y de hecho quiero saludar a las hermanas que nos visitan, les saludamos, sean bienvenidas, muchas bendiciones, espero que hoy tengan una experiencia de adoración muy genuina y que el Señor les bendiga. Una de las cosas que queremos que las personas que nos visitan y se van sepan es que cada vez que asistes a la iglesia, la palabra de Dios nos enseña una verdad bíblica. Y en esta tarde, la verdad bíblica es que la presencia de Dios en el matrimonio hace la diferencia. Cuando Dios está presente en los matrimonios y en la familia, hay una gran diferencia, hay algo totalmente distinto
hay algo que realmente es algo muy diferente. Ahora, siempre que estamos en la iglesia escuchamos hablar del Evangelio. Y no queremos que la frase, el Evangelio, se convierta en una frase rayada. Bueno, siempre hablamos del Evangelio. El Evangelio es central en la Escritura. El Evangelio es importante en la Escritura porque el Evangelio nos conduce, el Evangelio da forma, el Evangelio afecta, restaura, cambia y transforma todas las áreas de nuestra vida y el matrimonio también. En todas esas áreas de nuestra vida, el Evangelio también transforma el matrimonio. Por eso es importante que nosotros aprendamos en esta tarde a ver nuestra familia y nuestros matrimonios desde la cruz de Cristo, a través de la cruz de Cristo, a través del Evangelio, a través de la obra de Cristo, a través de la presencia de Dios en él. La exhortación esta tarde es: si usted tiene un matrimonio, si usted va a formar un matrimonio, si usted tiene una familia, hay muchos jóvenes aquí que van a formar matrimonio, usted tiene que saber que cualquier tipo de relación que nosotros formemos, si queremos garantizar que sea exitosa, tiene que estar Dios involucrado. Si queremos tener una amistad, la mejor amistad que podemos tener es la amistad entre un hermano y otro con Dios presente. La mejor matrimonio que podemos tener es la relación de una pareja con Dios presente. Porque el matrimonio, las relaciones y todas las cosas que nos rodean son afectadas por el Evangelio. Ahora, lo primero que queremos aprender en esta tarde, y lo vamos a hacer estudiando un poco Efesios capítulo 5, porque habíamos tomado Mateo 19 como lectura devocional para recordar el propósito inicial del matrimonio. Dice Mateo 19, recuerden que desde el principio varón y hembra los creó, por lo cual lo que Dios juntó, ¿qué pasa? No lo separen. Ahora, la gran realidad es que para que esto sea una realidad, para que los matrimonios sobrevivan, para que las familias sobrevivan, nosotros tenemos que, en un mundo tan difícil, tener involucrado a Dios en nuestra familia y en nuestros matrimonios, y el matrimonio debe ser formado a través de la cruz de Cristo. Lo primero que queremos aprender: el matrimonio cristiano testifica de la redención en Cristo, llevándonos a... Recuerden que la enseñanza es: el matrimonio en la obra redentora muestra el poder del Evangelio. Ahora, ¿de qué manera el poder del Evangelio es mostrado en nuestros matrimonios? Primero, el matrimonio testifica de la redención en Cristo. Porque cuando yo tengo un matrimonio en Cristo, aprendo primero a depender solo de Dios y de su gracia para esa relación que tengo. Segundo, aprendo a ver nuestro pecado ¿desde dónde? Desde la palabra de Dios. Y tercero, aprendo a permanecer en santidad. ¿Con qué recurso? El arrepentimiento. Dice la palabra en Efesios 5, 25 y 26: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo primero que dijimos es que cuando un matrimonio testifica de la redención, lo que hace es aprender a depender solo de Dios y de su gracia. Y ahí está el éxito en tener a Dios dentro de nuestra relación. Ahí está el éxito, porque aprender a depender de Dios y de su gracia significa que toda provisión, salud, trabajo, todo lo que viene a nuestra vida, el matrimonio lo va a entender como un regalo inmerecido de parte de Dios. Los matrimonios van a estar basados sobre una base sólida. Los matrimonios van a estar basados sobre la base de que todo lo que tenemos lo provee Dios. Y todo lo que necesitamos se lo pedimos a Dios. El matrimonio, desde la perspectiva cristiana, pone al hombre en la condición de administrador de lo que Dios provee para la familia. Muchas de las familias
que no tienen a Cristo en su corazón, ¿qué es lo que sucede? Pues empiezan a depender de su fuerza, de su salud, empiezan a depender de oportunidades que aparecen en el camino, y generalmente esas cosas atentan contra la unión matrimonial. Porque cuando un matrimonio no está centrado en la obra de Dios y no está afectado por el Evangelio, entonces anda buscando cosas que Dios no quiere para nosotros. Y empezamos a llevar nuestra vida, nuestro matrimonio, por un lugar, por una calle, por un camino que muchas veces, en vez de ser provechoso y en vez de ser saludable para la relación, lo que hace es que separa a los cónyuges. Hay veces me pregunto, ¿qué tipo de matrimonio puede tener una persona que llega a las 11, su esposa ya está durmiendo, se levanta? Hay épocas en la vida donde hay que pasar un poco de sacrificio, pero todo debe ser con una medida. La medida es buscar que Dios nos ayude a complementarnos como matrimonio, como familia, permaneciendo unidos como pareja y como familia en Cristo Jesús. Porque muchas veces una persona anda buscando horas extras, la otra anda buscando más dinero o anda buscando más oportunidades, y en vez de crecer y madurar en la relación, lo que hacen es que se dañan y se separan. Pero cuando aprendemos a depender solo de Dios y de su gracia, el matrimonio camina firme, el matrimonio camina derecho, y más que eso, el matrimonio provee ejemplos cristianos. Ahora, hay una realidad. No podemos depender de Dios y de su gracia sin antes ser afectados por el Evangelio. El Evangelio es lo que hace que nosotros seamos confrontados con nuestro pecado. Y el Evangelio, al confrontarnos con nuestro pecado, Dios, al confrontarnos con el Evangelio y al declarar en nuestra vida que somos pecadores, al abrir nuestros ojos y nosotros poder entender cuán alejados hemos estado de Dios y de su gracia, entonces Dios hace que nuestro corazón se quiebre, hace que nuestro corazón se parta, y entonces es cuando viene la crisis. Una crisis donde yo quiero que mi vida cambie. Y un matrimonio y una familia cristiana cambia por la gracia y la soberanía de Dios, no por otra cosa. Lo otro que aprendemos es que aprendemos a ver nuestro pecado desde la palabra de Dios. Uno de los grandes problemas cuando nosotros estamos involucrados en la consejería matrimonial es que cuando Dios no es el centro de la vida de un matrimonio, el ataque es personal. Tú lo hiciste, yo lo hice, tú lo dijiste, no lo dijiste, tú no lo haces, yo sí lo hago. Pero cuando nosotros aprendemos a ver nuestro pecado desde la palabra de Dios, nos damos cuenta que un matrimonio es indisoluble, porque los enemigos no son el matrimonio. El enemigo es externo, que es el diablo. Y empezamos a comprender que las situaciones que está viviendo el matrimonio están pasando por eso, porque hay un enemigo externo que está proveyendo las condiciones para eso. Pero eso solo lo aprendemos por la palabra de Dios. Eso solo lo aprendemos cuando el Evangelio ha afectado nuestro matrimonio y aprendemos a ver nuestro pecado reflejado en la palabra de Dios. Cuando mi comparación, en vez de ser con la persona que tengo a mi lado, es con Dios. Porque miren, les voy a decir algo, y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Nadie se puede comparar con nadie, porque comparado entre nosotros es una miseria lo que hacemos. Algunos pueden decir, yo soy más santo que él o él es más santo que yo. En mi matrimonio yo puedo decir, yo soy más santo que ella o ella es más santa que yo. Eso es una miseria. Los dos, según la palabra de Dios, somos pecadores. Y le debemos a Dios devoción. Le debemos a Dios entrega. Le debemos a Dios todo lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a ver eso en nuestro matrimonio, entonces la solución de los conflictos del matrimonio, sabemos que no está en un psicólogo, no está en un psiquiatra, no está en un consejero. La solución está en la palabra de Dios. Porque hemos aprendido a ver nuestro pecado a través de la palabra de Dios.
Pero eso solo funciona cuando el Evangelio ha afectado tu vida. Cuando realmente el matrimonio está siendo edificado a través de la cruz de Cristo. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual. ¿Por qué razón cree usted que lo dice? Porque muchas veces, cuando nos unimos desigualmente, queremos solucionar los problemas desde la perspectiva cristiana, pero nuestra compañía no. Nuestra compañía tiene otro criterio, otra manera de resolver los problemas. Y la verdad es que nunca nos enteramos nada más que cuando tenemos el problema. Porque al principio, ¿todo de qué color es? De rosa. Eso lo dice todo el mundo. Al principio, todo es maravilloso. Imagínese usted, con todo su pelo, con todo su bigote. Aquí yo he visto fotos que es increíble lo que yo veo en la foto. Últimamente me llegan a mi celular cada foto que yo me quedo asombrado. Y yo pregunto: wow, ¿qué ha pasado? Estoy por preguntarle a alguno: ¿dónde te has metido? Inclusive yo, ¿no? Inclusive yo. Bueno, ¿qué sucede? La apariencia se va, el tiempo pasa, la relación crece, madura, nos conocemos realmente, y solo si el Evangelio y Dios están presentes en nuestra vida, la solución de los conflictos va a ser posible. Si no, pregúntese, ¿cómo usted se explica que un hombre sin pelo, sin dientes, con 300 libras, pueda tener una esposa tan hermosa y no ser celoso? Bueno, no tan celoso, no tan celoso. ¿Por qué? Porque la confianza. Mire, le voy a hacer un ejercicio. ¿Tú confías en mí? No, confía en Dios. La confianza está en Dios. Porque si yo confío en las personas, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Los hombres traicionan, se quiebran, pierden su lugar, caen en pecado, pero cuando la confianza está en Dios, la confianza no cambia. ¿Por qué? Porque Dios permanece para siempre. Entonces, yo tengo que entender y tengo que aprender a ver mis problemas familiares desde la palabra de Dios. Y les voy a decir algo. Algunos ahora estarán pensando: este pastor le está predicando esto para mí. Le voy a decir algo: esto no es para nadie, esto es para mí. En la semana pasada aquí me di una agarrada con mallita, ustedes no lo saben. Sí, y entonces tuvimos que ir a la Biblia a la resolución de los conflictos. Y después, cuando recibimos a los hermanos, todo estaba feliz. Pero está feliz porque la Biblia fue ocupada, la palabra de Dios fue establecida, el Señor obró y todas las cosas están bien. ¿Por qué? Porque el efecto del Evangelio sobre nosotros es que nosotros agrademos a Dios. Y si nunca ha tenido un problema, bueno, a lo mejor una depresión, a lo mejor, o gloria a Dios, por lo menos los mortales que tenemos problemas los resolvemos a través de la palabra. Y si no están yendo a los grupos de hogar, vayan, porque en el grupo de hogar estamos pasando un libro que ya lo estamos estudiando, que se llama Cómo resolver los conflictos adecuadamente, y es a través del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque mire, les voy a decir algo: si usted no sienta a su hijo desde pequeño y le habla del Evangelio y le predica, y su hijo no aprende que hay cosas que le desagradan a Dios y que Dios es una autoridad superior a su papá y a su mamá, los hijos se crían sin freno. Cuando sean grandes no hay quien le ponga freno. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron que había una autoridad por encima de papá y mamá. ¿Qué hicieron con papá y mamá? Los enfrentaron y vencieron esa autoridad. Y como no entienden que la autoridad verdadera es Dios, ¿qué es lo que pasa? Se desenfrenan. Pero la Biblia nos enseña que un matrimonio cristiano aprende a depender solo de Dios y de su gracia. Aprende a ver el pecado en la palabra de Dios, nuestro pecado a través de la palabra de Dios, y aprendemos a permanecer en santidad. ¿Saben por qué? Por el arrepentimiento. ¿Saben qué significa eso? Significa que en la Biblia sabemos que no hay matrimonio perfecto, que no hay familia perfecta, que el perfecto es Dios.
y que necesitamos arrepentirnos delante de Dios para que las cosas funcionen bien, para que las cosas realmente funcionen. Mi naturaleza va en contra del matrimonio. Mis necesidades humanas y carnales construyen una apariencia de necesidad y de ausencia de cosas que necesito. Tentaciones, pruebas, todo conspira contra la santidad. Pero les voy a decir algo, y eso es una realidad. Usted se monta en su carro por la mañana y que pone el radio y sale, todo lo que le rodea conspira contra la santidad. Si no, observe los carteles que son horrorosos. Hay lugares en la carretera que son horrorosos. Hay personas que están haciendo cosas horrorosas, a menos donde yo vivo. Es terrible lo que se ve. Ahora, ¿saben por qué? Porque no hay santidad. No está Dios en medio de esa situación. Por eso, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el matrimonio cristiano, tenemos que proveer modelos de santidad. ¿Para qué? Para que la santidad se produzca en nuestra familia a través del arrepentimiento. Porque yo no puedo producir santidad en las personas. Yo no puedo producir santidad en mi hijo y en mi hija. Quien produce la santidad es Dios. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a ellos, para que ellos entiendan que el Evangelio los puede transformar, los puede cambiar y los puede hacer vivir en santidad. Segunda cosa que queremos aprender en esta tarde: el matrimonio no solamente testifica de la redención, también se testifica de la unión perfecta. Y miren, lo dividí así porque no quería ser demasiado traumático para algunas mentalidades. Entre dos personas y Dios, pero Dios es una persona. Cuando el matrimonio realmente está funcionando y es cristiano, todos sabemos que testifica de la perfecta unión entre las tres personas: Dios y el matrimonio. Lo primero es que aprendemos a perdonar por decisión, no por sentimientos. Si usted va a la Biblia, en la Biblia Dios nos enseña, y eso a nadie le puede quedar duda. En la Biblia la enseñanza acerca del perdón no tiene nada que ver con los sentimientos. No está involucrado los sentimientos. La palabra dice: si vas a llevar una ofrenda al altar y te acuerdas ¿de qué? ¿Qué dice? Déjalo, ve y reconcíliate con tu hermano. Toma la decisión de hacerlo y después trae la ofrenda. ¿Qué más dice la palabra? Jesús estaba crucificado y dijo: Padre, perdónalo. ¿Qué cosa? No saben lo que hacen. ¿Cómo se sentía Jesús en la cruz? Tremendamente mal. Había sido clavado en la cruz, había sido azotado, había sido coronado de espinas, pero él decidió: Padre, perdona, no saben lo que hacen. En un matrimonio, para que sea duradero, para que sea maduro, para que el Evangelio realmente pueda afectar ese matrimonio, el matrimonio tiene que aprender a perdonarse por decisión y no por sentimientos. Porque si la cosa es por sentimiento, hoy te perdono, mañana no. Hoy quiero perdonarte, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. Y entonces pasado, cuando tengamos un problema, una cosa lleva a la otra. Recuerden que perdonamos por decisión. Recuerden que perdonamos porque la palabra lo enseña. Aprendemos a tomar decisiones espirituales basadas en ¿qué? En la palabra de Dios. Y por último, aprendemos el valor de tener una verdadera relación con Dios. Y de esa manera, nuestro matrimonio testifica de la unión entre Cristo y el matrimonio. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:7: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cristo decidió perdonar. Somos imitadores de Él. Decidimos para la familia lo que la palabra de Dios nos enseña, no lo que está de moda o lo que es socialmente aceptado. Mi relación con Dios, el gozo del Señor es mi escudo. ¿Y qué más?
y mi fortaleza. Lo que yo aprendo en la palabra de Dios es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo tengo que renunciar al egoísmo, renunciar a la idea de que yo siempre tengo la razón para entonces perdonar en el matrimonio y sea por decisión y no por sentimiento. Tengo que además tomar decisiones espirituales basadas en la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo sencillo de esta realidad. Aprender a tomar decisiones espirituales basadas en la palabra de Dios. Miren, ¿qué van a estudiar nuestros hijos? ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a invertir su tiempo? ¿En qué usted va a invertir su tiempo? ¿Y qué van a hacer para la sociedad, usted, sus hijos y su familia? Es algo que usted debe preguntarse constantemente. Ahora que estoy estudiando para la ciudadanía, y de eso yo estoy estudiando tremendo sobre eso, una de las preguntas es, ¿qué haces con tu trabajo? La intención es, ¿qué tú aportas con tu trabajo? ¿Qué aporta a este país tu trabajo? Lo que tú haces, ¿qué aporta? ¿Cuáles son los aportes? ¿Qué idea de aportes tú tienes? Le voy a decir algo. Quizás muchos de nosotros tienen muchos sueños con sus hijos. Yo tengo los sueños con mis hijos. Y yo sé que todas las familias tienen sueños con sus hijos. Pero le voy a decir algo. Preparemos a nuestros hijos también para agradar a Dios. Preparemos a nuestros hijos para agradar a Dios. Porque si nuestros hijos alcanzan un día una posición de privilegios, sepan manejarse bien. ¿Saben por qué? Porque miren, de donde yo vengo hay mucha pobreza. Y me he encontrado muchos casos donde la gente llega a este lugar y cuando crece económicamente se olvida de Dios. Y después no sabe manejarse bien, a tal punto que después me los encuentro drogados, me los encuentro con problemas, me los encuentro que han ido a prisión. ¿Por qué? Porque no supieron manejarse. Ahora, ¿por qué no supieron manejarse? Porque, ¿cómo? Alejados de Dios. Alejados de Dios. Ahora, lo triste es que muchos de esos que yo me encuentro también eran cristianos donde yo vengo. También allí eran cristianos. Y allí se manejaban bien. Pero el Evangelio nunca los afectó. Procuremos repasar una y otra vez el Evangelio. Y que el Evangelio afecte todas las áreas de nuestra vida. Para que nuestro matrimonio también testifique de lo que es la unión perfecta que Dios nos da. Recordemos que fidelidad, amor, son palabras que Dios quiere ver en nuestros matrimonios. Y por último, el matrimonio cristiano testifica de la esperanza eterna que el Evangelio promete. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, ¿qué cosa? Haya en ti. Y alcanza, ¿qué? La benevolencia de Dios. Hace poco alguien me escribió y me dijo, regálale a tu suegra un viaje. ¿Cómo? A ver. A Juan. A Juan. Dice, ¿quieres bendecir a tu suegra? Regálale un viaje. ¿A dónde? A China, Juan. Para que se muera con coronavirus la idea. O sea, la idea es envíala a Juan para que la coja el coronavirus. No, lo que pasa es que muchas veces las familias no logran entender la bendición de tener suegras, suegros, de tener hijos, hermanos, primos y todos en conjunto. ¿Por qué? Porque el Evangelio no está presente. En una familia donde todos son cristianos, es una delicia ver cómo esa familia se mueve. Es una delicia ver cómo esa familia testifica de la esperanza eterna que el Evangelio promete. Miren, Proverbios 18:22. Esta es una de las cosas difíciles, pero difíciles, que hay mucha gente que no cree eso. Yo salgo para el barrio donde yo soy y le digo a la gente, el que haya esposa, haga el bien. Y abren los ojos así. ¿Por qué? Porque se han unido en yugo desigual, porque han tenido problemas horribles con las esposas, con los esposos. Solo la benevolencia de Jehová está en manos de aquellos que han hallado esposa. ¿En dónde? En la voluntad de Dios.
Porque fíjense que la consecuencia de que la esposa sea un bien es que Dios, Jehová, está involucrado. Si Jehová no estuviera involucrado, la cosa está fuerte. Pero como Jehová está involucrado, entonces las esposas es una bendición. Una preguntita, nada más para refrescar esto. ¿Cuántos de los que tienen niños pequeños aquí están orando por los matrimonios de sus hijos ya? Levanten la mano. Mi hermano, ¿le puede decir algo? El tiempo se va cambiando. Óigame, en 3, 4 fines de año que celebramos aquí, la niña o el niño quiere tener novio y es horrible lo que se forma. Oremos para que ellos sean capaces de entender el Evangelio y en el momento oportuno decidir por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Quiero concluir de esta manera. El Evangelio debe afectar toda nuestra vida. Es por el Evangelio que hemos sido traídos a la comunión con Dios. Y juntamente todo lo que hacemos es por el Evangelio. Somos, lo que decimos, lo que tenemos, todo eso debe ser afectado por el Evangelio. Aún nuestras relaciones deben ser moldeadas por el Evangelio. Este mes vamos a hablar de la familia y de los matrimonios. Ya casi está terminando el mes. Pero yo les voy a decir algo. Nuestros matrimonios testifican, predican, hablan. ¿Saben de qué? Del poder de Dios a través del Evangelio en nuestras vidas. Porque hay una diferencia muy grande. Hay un problema muy serio en el hombre que se llama pecado. Y hay una diferencia muy grande en un pecador perdonado y arrepentido a un pecador que no conoce a Dios. El matrimonio testifica del poder de Dios en el Evangelio. Porque es por el Evangelio que fueron abiertos nuestros ojos. Y por primera vez vimos a nuestra esposa como una ayuda idónea. Es por el Evangelio nos afectó tanto que nuestra vida fue transformada y comenzó a creer en Dios, a esperar en su gracia y a agradecer la redención adquirida. Es por el Evangelio que la unión de dos personas con Dios funciona maravillosamente. Quiero decirle algo. Alguno dirá, yo y mi esposa tenemos 40, 50 años de matrimonio y siempre nos hemos amado. Gloria a Dios. Eso enseña que Dios ha estado en medio. Pero le voy a decir algo. El día que Dios no esté en el medio, va a suceder todo lo contrario. Procuremos que el Evangelio afecte nuestra vida. Y por último, el matrimonio va a testificar de la esperanza. La esperanza que tenemos. Una esperanza que nos enseña a tomar la cruz y seguir a Cristo. A valorar en nuestros matrimonios más lo eterno que lo temporal. Y sobre todo a desear la llegada del Señor. Una de las cosas que como familia y matrimonio tenemos que aprender, porque el Evangelio nos los ha enseñado, es a rechazar lo temporal y procurar y desear lo eterno. ¿Qué es lo temporal? Los placeres que el pecado ofrece. ¿Qué es lo eterno? La santidad de Dios. ¿Que es un camino difícil? ¿Que es un camino angosto? Es cierto, pero es un camino que lleva a la vida, porque el camino ancho lleva a la perdición. Tomar la cruz y seguir a Cristo dentro de una familia y dentro de un matrimonio solo es obra de Dios. Solo se puede hacer porque el Evangelio está presente. Cuando el Evangelio no está presente,
la esposa se convierte en la cruz que hay que cargar, o el esposo se convierte en una pesada carga. Se da el caso y el ejemplo de dos personas juntas toda su vida, y toda su vida han estado solas, toda su vida se han sentido solas, toda su vida han pensado solas, su economía es independiente, sus proyectos son independientes, y jamás, aún estando juntos, fueron una familia. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que era tomar la cruz y seguir a Jesús. Tomar la cruz significa que el Evangelio sea completado en nuestras vidas. Amados hermanos, hoy es un tiempo hermoso para salir y testificar los efectos del Evangelio en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el lugar donde Dios nos puso, para que mucha gente sepa que Jesucristo es el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque el Evangelio es precioso, es maravilloso. El Evangelio nos ha cambiado totalmente, ha afectado toda nuestra vida, ha conducido nuestra vida a tu presencia. Nuestros matrimonios gozan de salud por el Evangelio, por tu presencia. Nuestro matrimonio se convierte en una herramienta evangelizadora. Nuestro matrimonio se convierte en un elemento que testifica del poder tuyo sobre dos personas. Te ruego que nos permita a nuestros hijos tener familias y matrimonios saludables de generación en generación, y que tu Evangelio esté presente en la vida de nuestra descendencia desde ahora y hasta el día que estemos en tu presencia. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios.